Bueno, pues para el protocolo mi nombre es José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional. Con respecto a tu pregunta, digamos, el transporte público y la movilidad en Bogotá tiene varios problemas que atacar. Uno, por supuesto, es la calidad de viaje. La calidad de viaje significa no solamente que las personas vayan tranquilas, sino con una buena percepción de seguridad. Los vendedores ambulantes, los atracos, desafortunadamente van alimentando una mala percepción de la calidad del viaje. Otra dimensión de la movilidad y del transporte es que sea sostenible tanto financieramente como ambientalmente, y esas condiciones desafortunadamente no se están cumpliendo en Bogotá. Hay un déficit financiero y hay unos buses que contaminan mucho en esa parte. Y la otra condición es que vaya rápida, y esta es casi la única condición que se cumple dentro de las 4 condiciones para mirar un transporte público. En conclusión, el transporte público y la movilidad se tienen que ver a través de 4 ópticas: la percepción de seguridad y calidad de viaje, la sostenibilidad, el aspecto financiero y la rapidez. Bueno, aquí la seguridad en principio la hacemos todos. Eso significa que no solamente debe de mejorarse la presencia de policías dentro de los buses y por fuera de las estaciones, sino también debe de mirarse que en el transporte público ser solidarios cuando ocurra un hecho. Aquí desafortunadamente, cuando las personas ven que están acosando a una mujer, o cuando ven que están atracando a alguien, o un raponazo, el único instinto que salen es primero el instinto de coger el celular o reaccionar el individuo como tal, pero uno no ve la solidaridad de las personas para proteger a las personas vulnerables en ese sentido. Sí, digamos, hay que mirar que la economía informal tiene varias manifestaciones. Una de esas manifestaciones es la venta ambulante, y es un problema en el fondo de pobreza. Hay personas que no tienen un salario, no están vinculadas a una empresa y tienen que rebuscarse lo del diario para sostenerse ellos mismos o las familias. El transporte público ofrece pues un mercado, y ellos ven en ese transporte público un mercado donde vender sus productos. Desafortunadamente, según los usuarios de transporte público, la venta ambulante en el sistema alimenta la percepción de inseguridad. Esto quiere decir que están asociando un fenómeno de pobreza con un fenómeno de seguridad, y el vínculo es las ventas ambulantes. O sea, para ser más claro, los usuarios del transporte dicen que ver vendedores ambulantes en el transporte público los deja intranquilos o con una percepción de inseguridad. Bueno, hay que mencionar que hace unos 5 años nosotros sacamos el primer censo de vendedores ambulantes en el transporte público, y ese censo de vendedores ambulantes pues no solamente vendían dulces, sino también vendían cuentos, vendían un chiste, una canción como tal, y lo ofrecimos, digamos, de los planteamientos que se ofrecía a Transmilenio era, digamos, organizarlos a través de un esquema asociativo, cooperativas, etcétera, para quizás las empresas para que ciertas empresas los patrocinara y les pagara como tal. Soy más claro, vender dulces, por ejemplo, chocolatinas, colombinas, etcétera, pertenecen a una compañía, y la cantidad de dulces que se venden en el transporte público alimenta las ventas de esa compañía. Por lo tanto, la idea es explorar que estas compañías subsidien a estos vendedores ambulantes y los organicen alrededor del espacio público sin que ellos ingresen al sistema de transporte. Esa es una solución. Pero ya a tu pregunta sobre qué se puede ofrecer, qué beneficios trae el transporte público a los usuarios, pues lleva un transporte veloz, es decir, los usuarios toman Transmilenio porque los lleva rápidamente a cualquier punto de Bogotá.
Bogotá es la tercera o cuarta ciudad en el mundo donde más se pierde tiempo en los trancones. Y Transmilenio, el sistema de transporte, ofrece justamente una rapidez. Es lo único beneficio que se ve. Sí, digamos que en el sistema de transporte público y la movilidad hay un concepto importante que es el flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes salen de sus hogares, por ejemplo, a sus universidades, y la idea es que ustedes vayan en un continuo y no se demoren mucho esperando el alimentador, no se demoren mucho esperando la ruta que los lleve a su lugar de destino, y ese continuo, ese flujo es el que hay que priorizar. Desafortunadamente, la forma de ingreso a Transmilenio, los torniquetes, la propia infraestructura, la propia arquitectura de las estaciones no favorecen a ese flujo. Y a eso era lo que me refería, de que la arquitectura de las estaciones, los torniquetes, no favorecen mucho al propósito o uno de los propósitos fundamentales del transporte, que es la rapidez. Eso hace que hayan aglomeraciones, hayan congestiones, las filas de espera cuando llueven, eso es fatal. Las aglomeraciones dentro de Transmilenio favorecen mucho el cosquilleo, etcétera. Eso entonces hace falta adaptar las estaciones, los torniquetes, la arquitectura de las estaciones a la cantidad de gente y al flujo de la gente. Bueno, hay dos, digamos, grandes visiones sobre las ciudades. Una son las experiencias internacionales y otra visión dicen que hay que hacerlo un poco en función de las características propias de la ciudad. Un punto de encuentro podría ser justamente mirar la orografía de Bogotá, su cultura, y a partir de ahí justamente establecer una red de transporte con algunas enseñanzas a nivel internacional. En concreto hay experiencias, por ejemplo, a nivel de sistema de transporte, y cuando hablo de sistema de transporte incluye el componente metro. Entonces hay experiencias internacionales del sistema de transporte que han organizado la ciudad, como en Barcelona. Barcelona era antes una de los Olímpicos y fue después otra después de los Olímpicos, porque organizaron un transporte que organizó la ciudad. Barcelona es un buen espejo de eso. Pero digamos, esto queda en Europa, y hay veces se dice la frase de que una cosa es en Dinamarca, otra cosa es Bogotá con Dinamarca. Si miramos experiencias latinoamericanas, pues hay que mencionar pues las experiencias de Chile, las experiencias de Buenos Aires, obviamente México DF es una gran urbe, pero todas ellas tuvieron metro desde hace más de 30 años. Adelantaron la decisión de formar un sistema cuya columna vertebral es el metro, y organizaron de cierta forma su transporte público. En conclusión, ¿qué enseñanzas hay? A nivel internacional, Barcelona parece una muy buena ciudad, es un enfoque de ciudad extendida, y también es una especie de bicho raro porque en Europa funcionan más las ciudades pues concentradas, pero Barcelona es ciudad extendida. Las ciudades norteamericanas, pues por supuesto, por esa gran planicie que tienen, son ciudades extendidas donde el automóvil es casi el rey. Ahora hay una gran corriente, más que todo originada en Europa, de quitarle espacio al auto privado y privilegiar el transporte público y privilegiar la bicicleta, y es ahí donde las experiencias internacionales creemos que se pueden tomar. Bueno, me hubiese gustado más que todo el metro subterráneo. Uno, porque el metro subterráneo ofrece una serie de beneficios a nivel urbano. ¿Qué beneficios ofrece? Que no dejan una cicatriz. Mira los metros de Nueva York, y cuando son en superficie lo que hacen es dividir la zona por donde pasa, y eso hace segregarla. Imagínense un gran metro que hace una gran cicatriz con todos los
desplazamientos de manzanas al lado y lado. Eso le hace una gran cicatriz en ese sentido. También este metro pues tiene una muy poca longitud, a pesar que las primeras líneas de metro en las ciudades latinoamericanas son más o menos similares. Pero a diferencia de las otras ciudades latinoamericanas, este metro no estructura el sistema de transporte. Los otros metros a ciudades latinoamericanas es la columna vertebral de los sistemas de transporte como tal. Entonces, no me gusta este metro, pero de todas maneras, digamos, ya se firmó, hay que hacerlo, pero ya hay que pensar en una segunda línea de metro para que el sistema metro sea el sistema estructurante o la columna vertebral del sistema de transporte. Muchísimas gracias. No, con el mayor de los gustos. Sí, el tema de transporte y el tema de movilidad es diferente. El sistema de transporte se refiere a los modos, es decir, irse en bicicleta, irse en motocicleta, carro privado, transporte público, esos son modos de transporte. La movilidad se refiere un poco al comportamiento de las personas y creemos que ese tema de comportamiento de las personas se ha perdido en las últimas alcaldías e inclusive en la mayoría de propuestas de candidatos no está tan presente. Creemos que ese tema le vamos a dar un entierro de tercera y del gran logo de la ciudad de cultura ciudadana se corre el riesgo de perder. La movilidad entonces tiene que ver más con las personas y en un segundo plano los modos de transporte, y ese es el enfoque que le ha faltado justamente a todas las alcaldías después de Marcos.